En este vídeo os voy a enseñar a cómo podéis montar vuestro primer ordenador, ya sea gaming o un ordenador de sobremesa, y ya veréis que lo haremos paso a paso, intentaré explicarlo para que todo el mundo lo pueda entender, no hace falta que seas experto, así que no os preocupéis, ya veréis que es un proceso que tiene sus cosas, pero también está muy bien y cuando llevas unos cuantos montados es bastante divertido, solo tenemos que seguir una serie de consejos que os diré a continuación, pero no os preocupéis y vamos a ver cómo se hace. Y para empezar, lo que necesitamos es primero repasar un poco las cosas que necesitamos. Si eres nuevo o nueva con estos ordenadores, no te preocupes. Vamos a repasar. Esto de aquí es la torre, es donde vamos a montar el ordenador, que en esencia el ordenador, bueno, lo que es el esqueleto empieza por lo que es la placa madre, luego tendríamos el procesador, que es digamos, lo que se encarga de procesar todo lo que ocurre en el ordenador, luego las memorias RAM, que no es el almacenamiento, estas son las memorias que se van a poner en la placa madre y son las que se encargan de gestionar todas las operaciones y todas aquellas cosas que se tienen que guardar en memoria virtual, en la memoria RAM. Y luego tenemos aquí el almacenamiento, que este de aquí es un SSD M.2, luego la fuente de alimentación, luego bueno, aquí yo porque en mi caso mi amigo cliente que necesitaba este ordenador me ha dicho que quería Wi-Fi, esta es la tarjeta de Wi-Fi, algunas placas madre ya tienen tarjeta de Wi-Fi o de Wi-Fi, como le queráis decir, y luego la tarjeta gráfica. Una vez ya hemos repasado lo que tenemos, lo que os recomiendo es que tengáis en cuenta de que cuando estamos montando un ordenador, a veces nosotros podemos generar electricidad estática. Entonces, existen pulseras antiestáticas que pueden evitar que cuando montes el ordenador un chispazo de electricidad estática pues puede cargarse algún componente. Entonces, si llevamos las pulseras, esto no nos puede pasar. Pero ya os digo yo que yo he montado varios ordenadores y no me ha pasado nunca nada. Simplemente tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Vosotros hacedlo como queráis. O sea, si queréis os compráis la pulsera antiestática por si queréis ir sobre seguro. Pero vamos, mientras evitéis llevar cualquier ropa que genere electricidad estática y tal, no hay problema. Y si no, pues bueno, hacéis el truco de descargaros en algún sitio de metal, como por ejemplo en la caja, donde ahí seguramente os descargaréis de cualquier electricidad que hayáis podido generar. Pero bueno, una vez dicho esto, se recomienda tener herramientas como las que tengo aquí. Estas son unas herramientas que compré por AliExpress hace mucho tiempo y luego, bueno, yo lo que acostumbro a poner es una especie de mantelillo o cosa encima de la mesa para que no se os raye o lo que sea, pero a partir de aquí vamos a empezar a montar. Muy bien, pues ahora empezaremos por la primera parte y que personalmente es mi favorita y es la de montar los componentes en la placa base y luego ya empezaremos con poner todo lo que es la placa base dentro de nuestra torre junto con la fuente de alimentación y lamentablemente la organización de cables, que es un rollo, pero se tiene que hacer. Así que ahora lo que haremos es montar el procesador, la memoria RAM y también el almacenamiento en nuestra placa madre, así que tened cerca la pasta térmica por si acaso, dependiendo de si tu procesador ya lleva pasta preaplicada, aunque yo siempre recomiendo poner pasta térmica de forma manual, y luego también las herramientas. Las herramientas pueden ser, como ya he dicho antes, yo que sé, pueden ser de AliExpress, de lo que sea, pero estas herramientas van a ir bien porque nos van a ayudar a poder, digamos, montar y desmontar de forma cómoda sin tener que buscar herramientas por casa, así que tener una de estas va muy bien. Así que ahora vamos a acercar el plano para que lo veáis todo más de cerca. Vale, muy bien, pues esto de aquí es la placa madre, la abrimos tal cual y aquí la tenemos, la desempaquetamos. Aquí tenemos la chapa trasera, esto es muy importante, sobre todo no lo perdáis de vista. Tenemos la pila ya colocada, perfecto. Yo recomiendo que pongáis la placa encima de la caja, es mucho más cómodo. Muy bien, pues yo lo que haré ahora es empezar por las memorias RAM, ¿de acuerdo? Que van colocadas aquí, así que se abren de esta forma. Cuando hagan clic-clac, de forma suave, no nos pasemos, no seamos brutos. Vale, pues abrimos las memorias. Aquí tendremos una. Aquí tenemos la otra. Ya tenemos las memorias fuera de la caja. Y no sé si lo veis, pero aquí, digamos, hay como una especie de diente entre medio, ¿vale? Tenemos que mirar, digamos, de colocarlas de tal manera en la placa que estén en el orden que toca, porque si las ponemos del revés no nos encajará, así que no, vigilad mucho con esto, o sea, tenemos que poner lo que es la parte corta, donde está la parte corta, y la parte larga, donde está la parte larga, ¿vale? Como diría Dani GTX, parte corta, parte larga, ponemos la parte corta tal cual. Luego miramos de ponerla bien en el carril, que hay como esta parte, este huequito. Y cuando ya vemos que está así, que ya digamos encaja bien, simplemente es cuestión de apretar un poquito y cuando los dientes han hecho clac, es que está bien colocada. Así que hacemos así. Cuando hace clic, clac, es que ha entrado bien. Pues ahora hacemos lo mismo con la otra. En cuanto a la memoria RAM, si solo tenéis un stick no pasa nada. Pero si tenéis dos, es importante que, bueno, supongo que esto ya al comprarlo habréis sabido, pero es importante que sean del mismo fabricante y de la misma frecuencia. Esto va a ayudar a que evitemos incompatibilidades y problemas. Colocamos la parte corta, parte larga. Clic, clac. ¿Ves? Aquí no acaba de encajar bien. Y ahora cuando ya hace clac, muy bien. Ahora podemos hacer o bien el procesador o lo que es el disco, y en este caso era el disco porque es bastante más rápido.
y lo que es el disco iría montado aquí. Este de aquí sería el disco, que lo vamos a poner aquí, se pone de esta forma. Aquí lo que hay que hacer es poner, digamos, el disco de tal forma que encaje la parte corta o este diente en la parte del diente y luego la parte más ancha en la parte más ancha, ¿de acuerdo? Entonces esto va puesto de esta forma. Entonces ahora cuando toca ponerlo y cuando se escucha este clac, entonces que ya está bien colocado. Y para que no se quede aquí suelto, se pone así de esta forma, se apoya en esta parte de aquí y aquí tenemos esta especie de diente que lo que hace es sujetar el disco y se queda así sujeto. Muy bien, pues ya tenemos las memorias, ya tenemos el almacenamiento, pues ahora solo queda ponerle el procesador y ponerle el ventilador, que en este caso es un Ryzen 5 5500, uno de los mejores procesadores calidad-precio, y lo sacamos de la caja. Aquí tenemos el ventilador, que ahora es lo que lo pondremos aquí, el Rice Cooler, y aquí, esta chapita de aquí es el procesador. Sin que se nos escape, porque este procesador va con pines, así que por favor, mucho cuidado con esta parte de aquí, que es el procesador. Por aquí arriba no pasa nada porque es la parte metálica de arriba, pero por aquí abajo mucho cuidado porque estos pines, si se doblan, el procesador se va a Norris o el procesador se avería y que nos lo reparen también es más complicado. Así que con este paso mucho cuidado. Un consejo es que os fijéis que para saber si está bien colocado o no, es que aquí hay como una especie de punta dorada, que es donde vamos a colocar, digamos, el procesador, y esto te ayuda a saber si lo estás colocando en el sentido que toca. Y para ello hay que mirar en la placa base que hay un triangulito que nos indica, hey, aquí es donde tiene que quedar esta esquina para que coloques el procesador en el orden que toca. Así que ahora vamos a poner el procesador en el zócalo o en el socket, que es esto de aquí, que es donde iría colocado. Entonces esta palanquita es la que se encarga de mantener en el sitio el procesador en el zócalo. Entonces si nos fijamos, como veis, donde está la esquina, ¿vale? Que es este de aquí, la esquina dorada, y el dibujito de la esquina está aquí. Por lo tanto, esto se coloca de esta forma. Y ya veréis que cuando colocamos el procesador, digamos que dará la sensación de que como que encaja en un sitio. Lo ponemos y de repente hace como clock, ¿veis? Y para saber si está bien colocado o no, simplemente lo movemos un poquito, y si no hace juego, es que está bien colocado. ¿Ves? Si hace este clic, 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 es que lo que son los pines ya han entrado en su sitio, y entonces solo hay que hacer así. Hay que bajar la palanca y ya está. Ya tenemos el procesador colocado en su sitio. Ahora lo que tenemos que quitar son estas, digamos, fijaciones de aquí. Esto normalmente está por si le metes una refrigeración líquida, porque simplemente es colocar así, digamos, lo que vendría a ser la refrigeración líquida así, pero como usamos una refrigeración por aire, la típica, la que nos viene en la caja, quitaremos estas fijaciones de aquí. Con el típico destornillador de estrella, esto lo dejamos en la caja. No os preocupéis, que esto puede parecer que es muy complicado, pero entiendo que sí, se tiene que hacer con cuidado, pero si lo hacéis paso a paso, con tranquilidad, se puede hacer. Entonces, este de aquí atrás, lo que se acaba de quitar, ¿vale? Es la placa de fijación que va detrás. Entonces, la podemos colocar de nuevo, tal cual de esta forma. Ponerlo así es mucho más cómodo. Y este de aquí es el ventilador, ¿vale? Es la refrigeración por aire, que es el que te viene con los Ryzen. Y lo que me gusta es que, a pesar de que son ventiladores que ya te vienen incluidos con el procesador, son bastante mejores de los que antiguamente venían con los de Intel y tienen buenas temperaturas. ¿Veis? Como os fijáis, aquí ya contamos con ya tenemos la pasta térmica preaplicada. Entonces nosotros con alcohol isopropílico lo podemos quitar, ¿vale? Por si no queremos tener la pasta térmica que nos viene de stock y si le queremos meter la nuestra. Y en este caso la dejaré ya la preaplicada porque ya va bastante bien. Estamos hablando de una persona que no lo va a usar para un uso muy intensivo, pero que sí que quiere algo de potencia, y dependiendo del uso, pues bueno, hay que cambiarla una vez cada 6 meses si le das cada día varias horas, y una vez al año si tienes un uso bastante tranquilo y normativo con el ordenador. Así que la dejamos la preaplicada. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner el ventilador de tal forma que este cable, que es el que alimenta el ventilador con la placa madre, que esté colocado de tal forma que no nos incordie este cable. Entonces hay que hacer lo siguiente. Hay que buscar un conector que se llama CPU fan o CPU fan, que en inglés significa el ventilador del CPU, indicando que esto es lo que alimenta, ¿no? Que son los 4 pines. Esto está en la mayoría de placas, así que no os preocupéis. Entonces lo que os aconsejo primero es que conectemos el CPU fan, que va puesto aquí. Tenemos una lengüeta que nos indica la ubicación. Genial. Entonces este cable, sí que ahora lo que haremos es colocarlo bien, ¿vale? Cuando ya lo tenemos asentado, ahora lo que tenemos que hacer es atornillarlo. Hay que atornillar el ventilador a la placa y se hace de la siguiente forma. Lo que yo recomiendo es que se haga, digamos, que apretéis en cruz, es decir, que apretéis primero luego el otro, luego el otro y luego el otro, pero nunca apretéis mucho de primera, siempre apretad un poquito a cada lado y cuando ya esté más o menos apretado, lo vais apretando poco a poco sin pasarse, que notéis que esté bien atornillado la placa. Ahora un poquito aquí, un par de vueltas también por este lado
y ya está bastante cogido también. Vale, si os fijáis ya puedo coger la placa con el ventilador, que ya está bien cogido. Es importante que esté bien atornillado, porque si está bien atornillado y el procesador tiene un buen contacto con la pasta térmica, que es lo que hemos visto antes, esa pasta que se encarga de transmitir el calor al ventilador y quitarnos el calor del procesador, pues es importante que haya un buen contacto. Recordad, sin pasarse, podéis parar y luego mirar si está bien atornillado, pero es importante que esto esté lo suficientemente atornillado, ¿ves? Ya de hecho ya os marca el tope. Cuando notéis que hay un tope, ya podéis parar, pero sin pasarse, ¿eh? Repito, porque si nos pasamos podemos cargar algo y no nos queremos cargar nada. Muy bien, pues ya lo tenemos colocado, el procesador con su ventilador conectado en el CPU fan sin que moleste. Tenemos las memorias RAM ya colocadas y el almacenamiento. Ahora lo que nos tocaría es colocar la placa, luego poner la placa base, atornillarla. Por cierto, me olvidaba, si tenéis un disco que no es M.2, en la caja de la placa base suele venir estos cables que son cables SATA, que son para estos discos de aquí. Este de aquí es un mecánico de 2,5 pulgadas, pero veis, esto va conectado aquí. Obviamente os recomiendo que los discos mecánicos los evitéis porque son bastante más lentos, pero bueno, esto es un ejemplo para que veáis. Si tuviéramos aquí nuestro disco sólido, entonces ya tendríamos conectado aquí y luego iría colocado aquí, ¿vale? En una de estas conexiones, digamos que esta sería la conexión de datos para que esté conectada a la placa y luego ya se conectaría a la fuente de alimentación, pero ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? Lo que es la fuente de alimentación y todo esto. Muy bien, ahora toca la caja, que la tengo aquí. Poco grande, pero es muy bonita. Es de madera por delante, es de la casa Fractal y no está sponsorizado por Fractal, pero es una caja que me dijo mi cliente que le gustaba y dije, bueno, pues ¿por qué no? Es una muy buena caja. Vamos a tumbar la caja y si os fijáis, bueno, en vuestra caja, depende de la que tengáis, siempre tendréis, en este caso tenemos la parte trasera, que es donde van todo lo que son las conexiones de atrás, los cables, y luego tenemos la parte delantera, que es donde estará vuestro cristal templado, o quizá no tenéis cristal templado, pero aquí es donde va puesto lo que es la placa desde dentro, ¿de acuerdo? Así que lo que toca hacer ahora es, bueno, quitar estos tornillos de aquí, que normalmente se pueden quitar con la mano, a no ser que estén muy apretados, están aquí un poco apretados. Mucho cuidado con los tornillos, os recomiendo que los tengáis controlados. Esta caja es guapísima, tío. Está muy bien construida, ¿eh? No es... O sea, vale pasta, ¿eh? Pero creedme que si buscáis una buena caja, puede ser que estas cajas sean lo suyo, porque se ven fáciles de trastear. Bueno, antes de seguir, quiero que veáis lo bonito que es que esto esté también organizado. Esto facilita mucho el trabajo, sobre todo para conectar los cables y pasarlos. Y ahora lo que haremos es primero poner la fuente de alimentación, que ahora en la mayoría de las torres va puesta en la parte inferior. Y por aquí pues pasaremos el cable del CPU y por aquí pues pasaremos el cable de los 24 pines, que es el de la placa madre, que ahora lo veremos, no os preocupéis, y luego todo lo que son las conexiones de la placa madre que irán, digamos, por este lado, que son las que se intercomunican pues con todo lo que vendría a ser la botonera de power, los USBs, etcétera. Vale, ya tendríamos. Yo recomiendo que esté puesto así, ¿vale? De este lado. Si pasamos todo el cablerío por aquí, entra tal cual. Ahora lo que hay que hacer es poner esta placa de aquí. Ya la tenemos precolocada y ahora lo que hay que buscar son unos tornillos. Aquí tenemos las bridas y los tornillos que van aquí colocados. Como veis, son estos tornillos de aquí que tienen como esta especie de chapa final, y esto es para que se queden, justo para que cuando los atornillemos aquí queden bien agarrados con lo que es el agujero de la fuente. Ahora, como ya tenemos aquí el bracket o la montura esta, ya solo nos queda centrar bien la fuente de alimentación y empezaremos como antes. Pondremos uno, tal cual. El destornillador lo apretamos un poco igual que antes. Ahí está. Muy bien, pues ya está colocada la fuente de alimentación. Pues bien, ahora toca poner la placa esta que se pone justo aquí, en este hueco de la torre, ¿de acuerdo? Este paso es muy importante, así que antes de poner la placa base en su sitio y empezar a atornillar, no os olvidéis de esto, que luego desmontarlo es un rollo. Si esto va puesto desde dentro así, simplemente tendríamos que mirar que tenemos aquí los tres agujeros del micrófono y el audio, pues esto iría puesto de esta forma, ¿vale? Entonces, para que os sirva de consejo, si tenéis estos tres agujeritos, se pone desde atrás de esta forma, ¿vale? Y las conexiones siempre quedan, digamos, a un extremo, al extremo externo, no al extremo interno. Lo abrimos, que es como que sobresale, ¿no? Y tiene unos puntitos y tal. Esto es porque tiene que ir fijado a presión, ¿vale? Lo tenemos que poner aquí fijado a presión. Y como hemos dicho antes, estos agujeritos van abajo, ¿vale? Luego tenemos las conexiones HDMI, USB, que irán puestas así, de esta forma. Entonces lo ponemos así desde dentro. Vale, cuando escuchemos el clic-clac, buena señal.
¿vale? Porque esto significa que ya está bien puesto a presión. Perfecto, ahora que ya hemos puesto la fuente de alimentación y la placa esta para la placa madre, ya podemos empezar a poner la placa dentro de lo que sería la torre. Solo que antes de empezar os recomiendo que primero tengamos bien ordenadas los cables, ¿vale? Que no estén entreliados. Estos son los cables de los discos, ¿vale? De los discos o otros dispositivos como ventiladores, pero en este caso, como no nos harán falta, los podremos ordenar. Solo nos hará falta el de 24 pines, que tiene que pasar por aquí, lo pasamos. Luego este sería el de CPU, este sería el del procesador, y este, donde pone CPU lo pasamos por aquí arriba, porque la conexión del CPU va por aquí arriba, ¿vale? Si queréis, para que quede menos lioso, pasamos por debajo de este, para que no vaya tan apretado, ¿vale? Y luego el otro que necesitamos es el del PCI Express, que este es el de la gráfica. Entonces este lo ponemos por aquí. ¿Veis? Ahora toca poner aquí la placa base. Acordaos de que la tenemos que hincar bien primero, que quede bien colocada con la placa de metal que hemos puesto antes. Entonces miramos de colocarlo bien, colocamos bien las conexiones. Si queréis podéis echarle un ojo desde el otro lado para ver si está todo correcto. Parece que sí, parece que todo está nivelado correctamente. Ahora lo que queda es poner los tornillos a la placa base y luego conectaremos todos los conectores de la placa base. Me sabe mal y es difícil de que lo veáis, pero básicamente hay una serie de agujeros, que son estos de aquí, que es donde van colocados los tornillos, y si os fijáis tienen esta especie de trocitos de metal encima, que es para que apretemos con los tornillos sin que, digamos, nos carguemos la placa. También os digo, os recomiendo que hagáis como antes, coloquéis uno, uno y uno y uno, y cuando ya esté bien colocado, pues que apretéis, pero no os paséis tampoco. Y luego ya conectamos todo. Colocáis así si es magnético, y si tenéis el pulso de un cirujano, mejor. Vale, están precolocados. Ahora aquí, estos de aquí, la parte inferior, os recomiendo que primero coloquéis si es imantado, lo coloquéis así. No sé si lo estáis viendo, lo colocáis así el tornillo, ¿veis? Y lo ponemos aquí con mucho cuidado y apretamos. Ahora que ya tenemos la placa base atornillada correctamente, lo que tocaría ahora es poner el conector de 24 pines, que es el que alimenta a la placa base, que está justo aquí, y luego también el del procesador, que es el que va justo aquí, y luego ahora nos liaremos con esto de aquí, que es un poco la parte que puede ser un poco tediosa y que depende del fabricante, pues se hace de una forma u otra, pero intentaré hacerlo para que más o menos lo entendáis. Si no, siempre fijaos en el manual que viene dentro de la caja, porque aquí os explicará muy bien el orden de estos cables de aquí, que son los que se encargan digamos, de encender el ordenador, que son estos dos que van colocados en un orden específico, ¿vale? Hay muchos vídeos sobre esto, así que no os rompéis mucho la cabeza, ya veréis que se tienen que colocar en cierto orden. Juntamos así el de 24 pines, se coloca de esta forma y apretamos hasta que haga clac. Tenemos que sentir que está bien apretado, tampoco apretemos mucho, por favor. Vale, creo que ya lo tenemos bien colocado. Y ahora el del procesador, que también los hay de 4, para los ordenadores, sobre todo los antiguos, eran de 4, pero como tenemos aquí 8, pues hay que juntarlos un poquito en el caso de esta fuente, y se colocan con la lengüeta en el mismo lugar que en el conector. La brida que hay aquí, o el alambre que hay que junta todos los cables, y este será el de los más fáciles, que es este de aquí, el de USB 3.2. Es muy sencillo, tiene esta conexión aquí, tiene este diente. Es este de aquí, que tiene como este diente aquí encima y es fácil de poner en la placa. Estos de aquí son los del Power Switch, el del Power LED Plus y menos, y esto va conectado a una parte de la placa, porque sin esto, si no está bien conectado, no podremos encender el ordenador desde la torre. Y esto del Power LED y Power Switch, fijaos bien, porque en una parte de la placa lo pone el orden en el que tenemos que ponerlo. Os recomiendo que veáis vídeos sobre ello y sobre todo que miréis ejemplos, porque ya veréis que simplemente esto es para el conector y lo que vendría a ser para encender el ordenador desde la torre, porque sin esto no está bien colocado, a no ser que usemos el destornillador para encenderlo, no lo podemos encender, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Vale, pues como veis ya los tenemos aquí colocados. Dependiendo del orden y de cómo sea, digamos, la placa, irán o puestos aquí o aquí, así que depende mucho de cómo sea vuestra placa. En mi caso van puestos en este orden, el positivo a un lado y el negativo en el otro, y este sería el del Power Switch y este sería el de los LEDs. ¿Veis? Aquí, si os fijáis, no sé si lo veis, bueno, supongo que no lo estáis viendo, pero aquí pone F audio, pues este es el cable que tendríamos que poner. Y la conexión, es decir, la conexión como tal tiene agujeros y luego tiene una que no tendría un pin, que es más que nada para ubicarnos, para cómo poner el cable. Entonces vamos a colocarlo. Vale, chicos, el siguiente trozo ha tenido un fallo técnico, así que no os lo puedo mostrar, pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es una prueba para ver si el ordenador enciende antes de seguir con el último paso, que es la gráfica. Vale, ahora vamos a probarlo, pero importante que la fuente de alimentación esté apagada. Yo os recomiendo que primero, antes de conectarlo a la pared, primero que conectéis la fuente de alimentación, que esté apagada. Vale.
el cable HDMI de la placa está aquí para probarlo, para ver que muestra imagen por lo menos. Ahora lo colocamos bien para que se vea bien si enciende o no. Queda chulo, ¿eh? Este estilo así me gusta esta caja. Y como a veces pasa, a mí me ha fallado al primer intento, pero no os preocupéis, ya que puede ser que haya algún cable que esté mal conectado y ahora os doy más detalles de lo que me estaba pasando a mí. Vale, pues ya he corregido el problema. Como veis, esto es algo que suele pasar, por eso es mejor no montarlo todo, ya que el problema que tenía es que había colocado mal los conectores en el orden, digamos, el orden equivocado de cómo iban los conectores del Power LED. Así que ya tenemos interruptor activado por aquí atrás. Activamos, momento de la verdad, segundo intento y enciende. Genial, ahora que ya hemos visto que enciende, simplemente lo apagamos y seguimos para montar la gráfica y la antena de red Wi-Fi o Wi-Fi. Así que vamos ahora por la gráfica, es sencillo. Bueno, también luego organizar los cables, que es la parte que menos me gusta, pero es la que hay que hacer. Entonces, abrimos la gráfica, que es esta 3060 de Nvidia, que va muy bien, tiene 12 GB, la he probado para videojuegos y la verdad, súper bien. Vale, pues esta es la tarjeta gráfica y como veis aquí hay una ranura, esta es la ranura PCI Express, que es una que hay justo ahí, ahora os pondré un plano para que lo veáis, y es donde va a ir la gráfica. Pero antes de poner la gráfica también tenemos que desmontar el bracket o esta especie de soportes que hay aquí para que se pueda colocar bien y esté bien reforzada, porque se tiene que aguantar. No es una gráfica particularmente pesada, pero está bien saber que si tienes una gráfica muy pesada, que sepas que tener un soporte, tenerla bien fijada aquí es importante. Así que ahora vamos a ver un poco cómo va el tema. Vale, pues como veis esta es la ranura y esta es la parte de atrás de la gráfica. Entonces tenemos que colocar esta parte corta justo aquí debajo y luego esta parte larga. Entonces hay que ponerlo de tal forma, estos son los cables del ventilador, los apartamos un poco, que quede bien ajustada. Esto de aquí lo podemos sacar, hay que sacar este tornillo. Ahora que ya tenemos suficientemente hueco, la preajustamos. Vale, ahora que ya está preajustada, cuando notemos que ya está preajustada desde ambos lados, tendremos que apretar un poco y notar un clic. Cuando notemos el clic, vale, cuando hace este clac, ya está bien colocada. Como veis que hace un poco de juego, pues se tiene que atornillar ahora la gráfica para que quede bien sujeta. Entonces uno de estos brackets sí que hay que ponerlo aquí para que nos quede bien colocado, no nos quede feo. Ahora lo que hay que hacer es conectarle el conector este de 8 pines, que está justo aquí. Como esta gráfica no es, digamos, muy potente o necesita mucha potencia, no hace falta que pongamos todos estos pines, sino que nos hace falta solo esto de aquí, estos 8. Lo conectamos en dirección a la lengüeta esta que hay aquí encima y ¡pum! Y de esta forma ya tenemos la gráfica correctamente colocada. Pues llegados hasta aquí solo quedaría hacer la parte que menos me gusta, que es organizar los cables y poner todo lo que son los paneles de la torre para que quede bien bonita y todo esté bien ordenado. Y una vez llegados hasta aquí, pues ya solo tendríamos que instalar el sistema operativo, que vosotros podéis ponerle el que queráis, Linux, Windows, yo le puse Windows 11, y si queréis ver un vídeo para ver cómo se hace, dejádmelo en los comentarios. Pues ya está, ya tenemos aquí nuestro ordenador por fin que está montado. Como veis es un proceso que dependerá mucho del tipo de caja y de placa y de componentes que tengáis, pero más o menos la base es la misma. Así que espero que este vídeo os haya servido para poder montar un ordenador desde cero. Si tenéis alguna duda, os invito a que me comentéis abajo en los comentarios cualquier duda que tengáis, que yo estaré encantado de responder. Y también si alguno de estos componentes, como esta caja súper chula, os ha gustado, os los dejo abajo en la descripción por si queréis ver más detalles. Así que muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final y como siempre espero veros en el siguiente vídeo. Chao, chao.